Muy buenos días, respetables hermanos, y también buenos días a todos mis hermanos y amigos que escuchan en otras partes del mundo. Un saludo especial para los hermanos mexicanos. Quiero decirles que hoy he visto una guayabera de la hermosa San Cristóbal de las Casas en Chiapas, y un honor para ustedes llevar esta guayabera porque es una linda ciudad donde nuestra hija estuvo por un buen tiempo viviendo en ese lugar. Y también un saludo para todos los hermanos de Centroamérica y de Suramérica como de los Estados Unidos. Es un grato placer que el Señor me ha permitido el estar transmitiendo estos estudios que, como lo he dicho en varias ocasiones, serán un legado para las posteriores generaciones en cuanto a conocer la doctrina pura de la palabra de nuestro Señor. Estamos estudiando la bella epístola del apóstol Pablo a los filipenses y estamos en ese tema que hoy voy a dar la conclusión acerca de hacer buenos amigos, hacer buenas amigas. Eso es muy hermoso. Yo creo que a todos como seres humanos nos gusta tener buenos amigos, buenas amigas. Antes era difícil comunicarse con un buen amigo o una buena amiga, porque no había la manera de hacerlo con la facilidad que hoy existe. Pero hoy tenemos esas bendiciones a través de los medios modernos de comunicación. Y estamos hablando de estos buenos amigos justamente del hermano Epafrodito. Yo estoy más que seguro que ustedes se van a gozar del contenido de este estudio, y yo les pido que cuando escuchen cierta etapa del estudio no lo empiecen a conjeturar como una situación de que estoy dándome una alabanza porque necesito esa alabanza, sino estoy viéndolo desde el punto de vista de la palabra de nuestro Señor. Vamos a ver ahora cuál fue la situación, cuál era su situación de Epafrodito. Epafrodito había enfermado debido a su consagración a Cristo, pero el apóstol Pablo dijo: Dios tuvo misericordia de él, dice. En otras palabras, Epafrodito se recuperó. Eso es lo que se entiende claramente. Toda sanidad, aún la sanidad no milagrosa de hoy, tiene su origen en el Señor. Yo enfermo y sano, yo le doy la honra a Dios. Esa es la realidad. No importa que use los buenos médicos, los buenos cirujanos, que use las buenas medicinas, las mejores medicinas de calidad, de marca, pero al sanar yo le tengo que dar siempre la honra a nuestro Dios. Toda sanidad es así. El apóstol Pablo siguió diciendo: y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Yo les voy a explicar esta frase, tristeza sobre tristeza.
es una traducción literal que significa una tristeza agobiante. No hay cosa que el ser humano se sienta más en una condición tan terrible como el estar agobiado. Si tomáramos literalmente las palabras, podríamos considerar la primera tristeza como el resultado de la enfermedad que tuvo Epafrodito. Todos nos enfermamos cuando alguien o nos ponemos tristes, cuando alguien de la casa se enferma, no de una simple gripe, sino de algo grave. Pero la segunda tristeza se habría producido si Epafrodito hubiera muerto. Esa es una realidad. Han muerto hermanos, hermanas en Cristo, amigos, amigas, a temprana edad, que nosotros no quisiéramos que murieran. Yo tuve un amigo desde la niñez, desde la infancia y desde la adolescencia. Andrés se llamaba. Crecimos juntos. Él empezó a trabajar en una unidad médica y trabajaba en un laboratorio. Y yo creo que estando en ese laboratorio, les estoy hablando de por lo menos quizás unos 50 años atrás, yo creo que le agarró una bacteria que le produjo un cáncer. Y murió Andrés a la edad de 16 años. Para mí fue muy duro que Andrés hubiera muerto. Siempre, hermanos, cuando un amigo querido o una amiga querida muere a temprana edad, siempre lo va a hacer muy duro. Después que Epafrodito se recuperó, es probable que el apóstol Pablo le hubiera encantado que se quedara en Roma. ¿Cómo no le iba a encantar? Ya hemos visto que evidentemente Epafrodito le servía mucho al apóstol Pablo. Sin embargo, como ya se hizo notar, habían llegado noticias en el sentido de que los hermanos en Filipos sabían de la enfermedad, y esto preocupó a Epafrodito. Esto también preocupó al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo dijo: él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Esto lo tenemos, por supuesto, que estamos estudiando el capítulo 2 en el verso 26. La palabra o la frase se angustió es la misma que se usa para describir el estado mental que el Señor Jesucristo tuvo en el monte Getsemaní. Esa misma palabra es. El idioma griego expresa literalmente estar desgastado y abrumado con intensa pena. Fíjense qué cosa. Estar desgastado y abrumado con intensa pena. En la paráfrasis, o sea, hay una versión que se conoce como la Living Bible, se lee que ha tenido nostalgia de todos vosotros y ha estado agitado porque vosotros oísteis que él estaba enfermo. Si usted alguna vez ha tenido nostalgia, yo le puedo decir que con hechos que yo la he tenido. Cuando estudié mis 2 años de Biblia en Texas,
sufrí esos 2 años de nostalgia. Yo era un joven de 22 años y era, a pesar de que en ciertas cosas fui bien maduro desde los 14 años, pero a mis 22 años también tenía inmadureces. Y yo nunca pude entender, sino quizás 2 o 3 años después que regreso ya graduado, que cuando uno tiene una visa de estudiante en los Estados Unidos, uno puede ir y venir en el tiempo vacacional y uno tiene libre entrada. Y yo creía de que si yo venía a ver a mis padres, iba a perder mi visa, ya no iba a poder entrar. Pero como les digo, eso lo entendí mucho tiempo después que termino mis estudios. Pero mientras tanto, la nostalgia en mí fue dura. Recordar a mis padres, recordar a mis hermanos, recordar a la iglesia, porque para ese tiempo ya tenía 4 años de ser miembro de la iglesia. Entonces, si usted alguna vez ha tenido nostalgia y se ha preocupado por los amigos y por los familiares, entonces usted comprenderá cómo se sintió el hermano Epafrodito. Y fue maduro, y repito, cuando él estaba a 1000 kilómetros de distancia. Pablo decidió que lo mejor sería enviar a Epafrodito de regreso a Filipos. Y claro que esto haría más difícil su vida, pero a él no le importó eso. Él consolaría, es decir, Epafrodito consolaría a los hermanos en Filipos. ¿En qué sentido? En que le iban a ver de nuevo, en que aquella enfermedad que casi le llevó a la muerte fue sanada. Entonces, esto fue lo que el apóstol Pablo escribió. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Miren qué cosa. Yo esté con menos tristeza. O sea, el apóstol Pablo es un ejemplo. Fue un ejemplo que él nunca puso en práctica el primero yo, después yo y por último yo. Él siempre vio por el bienestar de los hermanos. La preocupación por todas las iglesias fue algo que siempre le agobiaba al apóstol Pablo cada día. Entonces, enviar a Epafrodito a casa le daría a él algún alivio. Le daría algún alivio de esa preocupación en la que correspondía a la iglesia de Filipos. No fue egoísta, pues. No fue egoísta. Muchos creen que Pablo escribió de esa manera porque era probable que los filipenses consideraban un fracaso a Epafrodito por regresar tan pronto. Este no sirvió, este no fue muy útil. Algunos así piensan. Yo no veo señales de esto, solo veo una relación estrecha, una relación cálida de preocupación entre Epafrodito y la congregación filipense. Eso es lo que yo puedo ver, hermanos. De todos modos, el apóstol Pablo eliminó toda posibilidad de crítica al recalcar que era idea suya que Epafrodito volviera a casa. Fue del pensamiento de él, fue decisión de él que Epafrodito volviera a casa.
Cuando el apóstol Pablo terminó la sección sobre Epafrodito, él incluyó esta exhortación, ahí lo tenemos en el verso 29, y dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Ellos habían de darle una bienvenida, hermanos, de héroe. Miren qué bonito es esto. Darle una bienvenida de héroe a Epafrodito. ¿Por qué? Porque había cumplido la misión. Porque aquella ofrenda que había sido colectada por los hermanos de Filipos, de una iglesia pobre, por supuesto, había llegado a su destino y había sido utilizada con el propósito por la cual la recogieron. Entonces, puede que alguien proteste diciendo: bueno, pero él solo era un cristiano ordinario que hacía una tarea, por decirlo así, poco glamorosa. Como cristiano lo tenía que hacer. Pero yo digo, en una interrogante, ¿por qué tenerlo en estima? ¿Por qué tenerlo en estima a Epafrodito? Porque él había sido concienzudo en la tarea que se le asignó. Una persona concienzuda es una persona que hace las cosas con mucha atención, con mucho esmero y con mucho detenimiento. Y esa fue la actitud de Epafrodito. Hizo esta obra con esmero, con atención y con detenimiento. No lo hizo por agradar: voy a quedar bien con los hermanos de Filipos, voy a quedar bien con el apóstol Pablo, sino que nació de su corazón el hacerlo. También el apóstol Pablo escribió, hermanos: pagad a todos lo que debéis. Al que respeto, respeto; al que honra, honra. Y esto lo dice en Romanos capítulo 13 y el versículo 7. En el contexto de esta cita bíblica de Romanos, Pablo se refería a gobernantes seculares, pero se puede aplicar a otros que merecen honra. Las palabras, hermanos, que se traducen por honra en Romanos capítulo 13, verso 7, y la otra palabra que se traduce por estima aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 29, se originan en la misma palabra, o sea, se originan en la misma raíz. Lamentablemente, nosotros no siempre hemos reconocido a los que sirven fielmente, y aquí es donde empiezo a decirles que no lo estoy diciendo por mí, hermano. Lo digo por muchos. Lo digo por muchos siervos en el Señor, buenos siervos en el Señor. Un ejemplo desgarrador de este descuido ocurrió, les cuento esto, y es algo real, que cierto misionero y su esposa volvían a casa después de haber pasado en un campo misionero por largos años. Y se dice que un famoso atleta viajaba en este mismo avión y que el atleta fue recibido por una multitud de admiradores, entusiastas, pero el misionero y su esposa no vino nadie a recibirlo. Miren qué cosa. La esposa del misionero consoló a su decepcionado esposo con estas palabras: esta no es la bienvenida a casa, ¿qué importa? Gracias a Dios que habrá un día
cuando la más pequeña de las tareas hechas para Él será reconocida. Y yo quiero que conmigo leamos una larga cita, pero muy edificante en relación a esta situación. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25, y vamos a leer una larga porción desde el verso 31 hasta finalizar el capítulo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, gracias a Dios, repito, que habrá un día cuando la más pequeña de las tareas hechas para Él será reconocida. Pero yo le digo esto: ¿no será maravilloso si también expresamos aprecio en esta vida? Claro que sí. Yo cuando veo a mi hermano Manuel, a Azucena, yo me siento contento en verlo, en saludarlo y compartir y hablar de tantas cosas, porque ya les he dicho que estudiamos juntos, que dormimos en el mismo cuarto durante esos dos años de estudio, que yo fui su cocinero, que él fue el limpiador de nuestra casa, donde vivíamos, en fin, y si acaso alguien no tenía para comer, compartíamos lo que comía. Entonces, hermanos, puede que otro proteste diciendo: si honramos a las personas,
porque son activas en lo espiritual, esto producirá orgullo. No necesariamente, hermano. No necesariamente. Yo vivo muy agradecido con el hermano Bill Wilson, que me llevó al Instituto Bíblico de acá de El Salvador, y que eso hizo que yo emigrara para estudiar la palabra en Texas. Pero yo vivo muy agradecido con aquel hermano que cuando terminé mis primeros pasos del curso ¿Qué dice la Biblia?, llegó a mi casa un día miércoles, porque un día de estos estuve, usted puede averiguar qué día fue, cualquier fecha, con una facilidad tremenda. Cuando ese hermano llegó un día miércoles a las 2 de la tarde y había terminado el curso que dice la Biblia, y me llevaba mi diploma, me llevaba mi Biblia, porque en todo el curso solo tuve 12 errores, y me remacha con la palabra de Dios. Y cuando me dice que si yo quiero obedecer, le digo que sí, porque yo había entendido. Y me dice, si usted quiere, hay dos alternativas para que yo le lleve a bautizar. Está el lago de Apolo, vivía en la colonia Santa Lucía, o está el edificio de la iglesia. Yo le dije, vamos al edificio de la iglesia. Yo le voy a llevar en mi carro y yo le voy a traer en mi carro. Yo vivo muy agradecido con el hermano Gary Ray Wallace, ¿ve? Porque él fue el que me dio el último paso, o el paso para el inicio, mejor, de la vida en Cristo Jesús. En el capítulo 2 de Filipenses, Pablo censuró la vanagloria. Fíjense qué cosa más sabia del apóstol Pablo. Una cosa es mostrar agradecimiento y reconocimiento por los que ministran la palabra de Dios, pero otra cosa es la vanagloria, y a Pablo odiaba el ser vanaglorioso, mientras que al mismo tiempo animó a tener estima a un hermano. Hay un hermano que escribió diciendo lo siguiente: no conozco de ninguna comunidad que se ha perjudicado por decir gracias demasiado o por mostrar afecto unos a otros, pero sí sé de muchas iglesias y familias que se han enfriado y que han perdido atractivo y se han vuelto frágiles debido a la falta de un sano afecto entre sus miembros. Y esta es una realidad. ¿Qué poder tiene el dar gracias? Eso es muy excelente. Esos jóvenes que se ponen en los centros comerciales y que cuando uno llega a la pluma le reciben el ticket. No se necesita ayuda de ellos, uno lo puede hacer, pero muchas veces ellos ahí están ayudando. Y qué bonito es saludarles, y qué bonito es cuando la pluma se levanta y decirle muchas gracias, joven. Aquel joven, yo no dudo que se siente complacido de que ha recibido una palabra de gratitud. Bueno, es cierto que, por supuesto, que nadie merece la honra, que solo debe rendirse a Dios. Pero hay de hecho cierta honra que sí podemos rendir a los hombres. El apóstol Pablo mismo honró a Epafrodito con la evaluación que hizo de él, y que estamos estudiando aquí en el capítulo 2, versos 25 al 30. Entonces, hermanos, como cristianos que somos,
debemos encontrar maneras de ofrecer la amistad, la amistad extravagante que hace a los demás hermanos sentir la importancia y el preciado valor que tienen para nosotros. Eso es algo importante. Cuando alguien de ustedes está ausente por A o B circunstancias, es realmente muy valioso el preocuparnos. ¿Por qué no estuvo presente alguien de ustedes? Eso es algo que el Señor nos lo dice claramente. Y el apóstol Pablo en sus casi 14 cartas que escribió y casi por 14 veces habla del agradecimiento, del ser agradecidos. Yo quiero decir, empiezo no quiero que me critiquen y decir, digo que ya iba a concluir, sino que voy a empezar con la conclusión, pero la conclusión va a llevar tal vez unos 5 minutos, ¿verdad? Al escribir a los filipenses, Pablo expresó la necesidad del desprendimiento y lo vimos en los versos 3 y 4. Hay hermanos que no son desprendidos. Yo recuerdo a un hermano que donde vivía tenía un árbol de mangos y yo creo que ese árbol era tan antiguo que se había hecho una ceiba. Y cuando le daba la cosecha de mangos, yo creo que le daba 20,000, 30,000, 40,000 mangos, a saber cuántos. Pero ese hermano costaba que nos llevara una bolsita de mangos, hermano. Y yo, mire, uno puede ir más cuando ya está la cosecha de mangos al mercado a comprar $1 de mangos y le dan hasta 20 o 25 mangos. Es tanta la cosecha de mangos en este país que llega un momento que se pudre. El país mismo no alcanza a comérselos, hermanos. Pero, ¿qué es lo que les estoy diciendo con esto? Que este hermano no era desprendido, le costaba ser desprendido en llevar una bolsita de mangos. ¿Ve? Luego, el apóstol Pablo dio el ejemplo supremo de desprendimiento cuando puso el ejemplo de Jesús, y lo vimos ya claramente en los versos 5 al 8 de este capítulo 2, donde él pone la condición del mismo Señor Jesucristo de que siendo Dios se va degradando, se hace hombre, pero qué bueno que hubiera sido un hombre y que le haya venido una enfermedad o que haya muerto de una muerte natural, sino que llega a la degradación al grado que murió en la cruz. Y ya ustedes a esta altura entienden perfectamente lo nefasto que era morir en la cruz. Entienden perfectamente eso. Cristo Jesús se degradó al grado de morir en la cruz. ¿Para qué, hermanos? Para darnos a nosotros la salvación. Después dio el ejemplo de 2 hombres que tenían el sentir de Cristo, Timoteo y Epafrodito. ¡Qué hombres más excelentes, hermanos! Y yo he conocido hombres en la iglesia que son tan excelentes, hermanos. Hace poco, y ya lo he dicho varias veces, murió el hermano Carl Robertson. Y mi hija acaba de asistir al servicio en honor a él y dice que había un edificio tan lleno que la gente no cabía. Ese es el reconocimiento de un hombre que en vida ha sido ejemplo de su cristianismo y de su servicio al Señor.
qué hombres más excelentes, qué hombres más buenos, qué ejemplos más destacados para nosotros, hermanos. En el pasado era común ver rótulos que decían se necesitan hombres, y quizás a usted le pueda dar un poco de risa este rótulo. Se necesitan hombres. Mi esposa antier me llama y me grita: Alexander, vení, necesito un hombre. Y bueno, una señora dice que iba muerta en carcajada. Pero era porque necesitaba un hombre que hiciera fuerza. ¿Ve? Se necesitan hombres. Hoy esta clase de rótulo es más genérico. Se necesita mano de obra, se pone, ¿verdad? Las palabras de esta frase, se necesitan hombres, eran seguidas de una descripción del trabajo para el cual se necesitaban. Se necesitan hombres, hombres que sepan fontanería. Mire, antier vino un hermano fontanero, muy buen obrero 7 oficios, y cambió el grifo de lavatrastos. Y yo me estuve con él allí sentado viéndolo, y yo le digo: mire, hermano, no crea que estoy aquí porque estoy supervisando su trabajo. Estoy aquí, hermano, porque usted es cristiano y me gusta platicar con usted, le digo. ¿Ve? No se sienta mal. Y el hermano ha crecido espiritualmente, y él me entendió, y él siempre entiende lo que yo le digo. ¿Ve? Hermanos, todavía se necesitan hombres y mujeres, esto es, cristianos como Timoteo, como Epafrodito, que se preocupaban intensamente por los demás, y cristianos como Epafrodito, que se arriesgaban a servir incluso exponiendo sus propias vidas. Por eso, hermanos, a nuestro Dios siempre hay que dar lo mejor de lo mejor. Cuando damos, demos lo mejor de lo mejor. Si hay un terremoto o un huracán y hay una comunidad con necesidad, no demos vestidos rotos, no demos pantalones rotos, no demos zapatos que ya la suela se levanta. Demos ropa e implementos que todavía les puedan servir. Es decir, el mensaje es que cuando alguien a quien amas está de cara a la necesidad o a la muerte, tú tienes que estar con él a su lado. Hermanos, que Dios bendiga su bendita palabra.